Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 264 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar un tema que, aunque muchas veces no se habla mucho de él, no se profundiza, pero creerme que es relevante en el éxito de una estrategia de marketing digital. Y estoy hablando de los modelos de atribución de la analítica web. Y te preguntarás, bueno, pero ¿qué es esto? Que suena muy raro, esto es complicado. Vas a ver cómo no es tan complicado y realmente es algo que debes decidir en tu negocio, porque si eliges mal este modelo o simplemente, como sucede en muchas empresas, no eliges ningún modelo y dejas actuar los datos según te los están mostrando las herramientas digitales, puede que te estés equivocando en las conversiones y en cómo estás haciendo las inversiones. Por lo tanto, voy a hablarte de cómo puedes utilizarlos en la herramienta Google Analytics, una herramienta totalmente gratuita. Hoy es viernes 15 de mayo de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy vamos a hablar de qué son los modelos de atribución y cómo usarlos en Google Analytics. Fijaos que cuando hablamos de marketing digital, de marketing online, hay una cosa que es muy importante y a lo largo de mi vida profesional oigo pocas veces hablar de este término, ¿no? De definir los modelos de atribución, ¿no? Básicamente, los modelos de atribución lo que te dice es, a lo largo de un proceso de compra completo de tu producto o tu servicio a nivel digital y no digital, pero ahora vamos a centrarnos en la parte digital, intervienen distintos puntos de contacto. Por lo tanto, ¿cuál de esos puntos de contacto ha sido el desencadenante de que una persona te compre tu producto o tu servicio, ¿no? Al final, esto en el pasado era mucho más sencillo, no se necesitaban estos modelos de atribución porque realmente había menos canales, el marketing era mucho más sencillo, ¿no? El marketing eran canales mucho más simples donde el usuario, imaginaos, me voy a ir ahora al mundo no digital, veía un periódico, un anuncio en el periódico, un teléfono, llamaba y convertía. Ya está, es sencillo. Oye, el teléfono fue el que ha accionado la venta. Pero con la aparición del marketing digital y cada vez la complicación, y esto se va, cada vez los embudos de marketing van a ser más complejos, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque intervienen más canales, ¿no? Por lo que ahora es muy posible que una persona haya escuchado un podcast tuyo o te haya escuchado en algún sitio, te busque en Google, de repente navegue por tu web, se vaya, vea una publicidad tuya a los 2 días en Facebook, a lo mejor no haga nada, pero luego te encuentre en LinkedIn y de ahí decida contactarte y comprarte el producto. Ahora, la pregunta que debes hacerte es, ¿cuál es el origen? ¿Qué canal ha sido el origen de la compra? Claro, porque realmente han intervenido varios canales, por lo que entender qué canal es el que hace realmente la conversión es clave para potenciar ese canal. ¿Por qué? Porque os decía al principio que si elegimos mal el modelo de atribución o no lo estamos eligiendo tenemos un problema. Porque lo mismo estamos pensando que, imaginaos, en este caso, la web fue el origen, o la web, Google fue el origen de la compra. Y es falso. Google no fue el desencadenante de la compra, sino que a lo mejor fue LinkedIn, ¿no? Sí es cierto también que es complicado, ¿no? Vais a ver que los distintos modelos de atribución, vamos a hablar de 6 modelos de atribución, a veces es complicado decir cuál es mejor para mí. Pues bueno, habría que ir probando y depende también de cada tipo de negocio, en qué fase esté en cada negocio, ¿no? Por lo tanto, para hacerlo más sencillo, vamos a ir a los modelos de atribución que Google Analytics nos ofrece. Pensad que al final todas las herramientas tienen sus modelos de atribución. Por ejemplo, la publicidad en Google o la publicidad en Facebook tienen sus modelos de atribución. Y muchas veces dirás, bueno, pero es que a mí me están diciendo las conversiones que me generan. Sí, pero cuidado, esos modelos de atribución son únicos de ese canal. Es decir, realmente esa persona, eso lo que te está diciendo es que esa persona ha convertido por ese canal, pero no realmente por dónde ha convertido esa persona o qué otros puntos de interacción ha tenido, ¿no? Por lo tanto, es algo donde tenemos que cada vez profundizar más y
definirlo, ¿no? Estoy mirando aquí algunas notas para no olvidarme de nada de lo que quiero contar, ¿no? Hay en algunos casos, porque por ejemplo dices, bueno, pero ¿qué importa? ¿La primera interacción o la última? Insisto, no hay una respuesta válida, depende. A lo mejor en algunos negocios, pues la primera interacción es interesante porque dices, oye, me ha buscado por SEO y el SEO pues es algo que es muy relevante para nosotros y el usuario ha convertido rápido. Bien, pues el SEO puede ser el punto fundamental. Pero hay en otros que a lo mejor el SEO no lo es. Por lo tanto, vamos a ver estos 6 modelos de atribución y vamos a ver uno por uno. Primero los menciono. Es el del último clic, el del primer clic, el modelo lineal, el modelo basado en la posición, el modelo de decadencia del tiempo y el modelo que se llama data driven o personalizado de alguna manera, ¿no? Bien, empezamos por el primero, el modelo de last click o último clic. Este es el más usado, ¿no? Porque es quizás el más común y básicamente lo que hace es atribuir el 100% del origen de la conversión al último punto de contacto. Es decir, que una persona te ha podido encontrar buscando en Google, ha navegado por tu web, ha estado visitando Twitter, Facebook, pero luego de repente ve un anuncio en Instagram y te compra. Entonces atribuye que la compra es al anuncio de Instagram. ¿Cierto? ¿No cierto? Depende, ¿no? Es lo que te digo. Este modelo de negocio suele ser interesante, no os voy a dar algunas recomendaciones para que valoréis. Para negocios muy jóvenes, negocios relativamente nuevos o que tienen gran cantidad del tráfico que les llega o de las conversiones vienen de publicidad pagada, publicidad en Google, en Instagram o en Facebook. Entonces, suele ser una buena elección, ¿no? Pero como digo, no hay una verdad absoluta en todo esto, es decir, vosotros debéis investigarlo. Siguiente modelo de atribución, el primer clic es justamente lo opuesto, es decir, asigna el valor al primer clic, donde si a lo mejor esa persona de repente te vio por una publicidad en Facebook, no te compra, luego navega por Google, te ve por Instagram y luego ve un anuncio en LinkedIn y te compra, pero atribuye que la compra se debió a la primera interacción, ¿no? Que en este caso fue a Facebook. Bien, nos vamos a ir al tercer modelo de atribución, que es el modelo lineal, ¿no? Y es lo que decíamos, el modelo lineal empieza a tener cierto sentido, porque al final un usuario tiene muchos puntos de contacto contigo, puede tener 3, 4 o 25 puntos de contactos. Entonces, en el modelo lineal lo que hace es dar el mismo peso a todos los canales que intervienen en la compra. Es decir, imaginaos que os encontró por Google, de ahí luego os se suscribió y le enviasteis un email el cual abrió y clicó. Luego le impactasteis con publicidad en Facebook y por último con publicidad en Google y ahí fue cuando compró. Bien, que han intervenido 4 canales. Lo que hace es imputar un 25% de responsabilidad de conversión a cada uno de los canales, ¿no? Por lo que, bueno, pues es otro modelo que también puede ser válido, en ciertas ocasiones es interesante, ¿no? Porque a veces te permite ver sobre todo qué largo muchas veces es, incluso a veces probar distintos modelos te puede ser útil. No es que no me atrevo a darte una respuesta porque insisto que aquí hay que analizarlo a medida, ¿no? Bien, nos vamos a ir al quinto modelo de atribución, que es el basado en la posición. Y esto básicamente es un híbrido, ¿no? Es una mezcla de el último clic, el primer clic y el modelo lineal, ¿no? Entonces, este se utiliza cuando se considera que el primer punto de contacto y el último son los más valiosos y suele haber embudos largos de venta, pero que realmente en el medio, pues aunque hay muchos puntos de contacto, no son tan relevantes, ¿no? Esto a veces pasa en ciertos productos, como te decía, que la toma de decisión de compra es muy larga, puede llevar, imaginaros, varios meses, entonces el primer punto de contacto es importante porque es donde nos conocieron, luego hay una serie de interacciones con el usuario que no son muy relevantes, pero luego el último es el que realmente hace el activador, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que al final lo que hace es dar un 40% de peso al primer punto de contacto, un 40% de peso al último punto de contacto y el 20% lo divide o lo reparte, mejor dicho, entre los puntos de contacto iniciales. Ahora sí, nos vamos al quinto, que había dicho antes el cuarto. El degradado en el tiempo, ¿no? Este también se utiliza cuando tienes procesos de toma de decisión muy larga, ¿no? Y lo que sucede en este modelo es que cada 7 días el punto de contacto anterior va perdiendo valor. Es decir, que realmente si el primer punto de contacto fue por Google y la conversión se produce en 6 días, pues
tiene bastante valor Google, pero si el primer punto de contacto fue por Google y la conversión se reproduce en 3 meses, Google, ese primer punto de contacto tendrá un menor valor que el siguiente punto de contacto, ¿no? Entonces también se utiliza en modelos donde son muy largos toda esta parte. Y luego el último, ¿no? El que llaman data driven, o no sé, es como dirección de datos, ¿no? Y básicamente esto lo que te permite es crear como tú consideres. Es decir, asignar las puntuaciones como tú consideres. Oye, yo creo que el primero es un 10%, el último punto de contacto es un 60%. Bien, entonces es un modelo, en este caso, híbrido, ¿no? Lo importante, al final de todo, es que profundices en esto, analices en tu caso cuál consideras que es el más interesante para no fiarte únicamente de las conversiones que te están dando las publicidades que tienes en Google o las publicidades que tienes en Facebook, en Instagram o cualquier otro sitio, porque lo que te está haciendo en ese caso es que tienes una visión muy segmentada, muy limitada de la realidad del origen de la conversión. Y lo que te puede estar haciendo es que crees que estás tomando decisiones inteligentes porque dices, oye, es que joder, fíjate, es que Facebook me está dando muchas ventas, cuando realmente a lo mejor el activador no es Facebook, sino que es otra red social, otro canal, ¿no? Por lo tanto, esto es muy, muy importante entenderlo. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1500 podcasts, y además diariamente estaré contigo compartiendo novedades para ayudarte a seguir mejorando los resultados de tu negocio con el marketing digital. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.